Esta charla voy a tratar de que sea bastante concisa, meterlo en 30 minutos como para no robar mucho de su tiempo. La semana pasada ya hicimos una charla un poco más larga sobre el coronavirus como enfermedad y qué posible efecto podía tener bueno, escenarios de efectos en los mercados, pero esto es muy dinámico y estamos tratando de contactarnos, hablar con ustedes lo más seguido posible sin sobrecargar un poco de información. Así que bueno, estaremos tratando de meter charlas de estas seguidas como para llevarles algo un poco más de data. La charla de hoy tiene un cronograma que primero vamos a estar viendo impacto en mercados, ¿sí? Primero, más que nada, impacto en Estados Unidos, luego un poco movimientos del peso que tuvo estos días y repercusiones en mercado local. Nuevamente, el foco es que estemos dentro de los 30 minutos, así que bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Primero tenemos el impacto en mercados de Estados Unidos. La verdad es que vimos la semana pasada que fue una de las caídas en bolsa más rápidas de la historia, con una caída promedio mensual de más del 30%, mientras que en otras crisis, como la crisis del 29, fue del 5% mensual. O sea, si bien la caída total de pico a valle fue más cuantiosa en el 29, esta vez fue más rápida, porque fue un 30% en un mes, mientras que de pico a valle fue un 5%, 5,8% por mes en la crisis del 29. En lo que respecta más que nada a lo financiero, tenemos un poco la cuestión de cómo están reaccionando los índices, ¿sí? Desde hace un año hasta hoy, de índices de bolsa norteamericana como el S&P, ¿sí? S&P 500 en blanco, el Dow Jones en verde, y en este magenta tirando a violeta tenemos al Nasdaq 100. Si uno ve respecto de hace un año, tenemos que los índices están, el Nasdaq de hecho está un poco por encima de lo que estaba hace un año, pero si lo comparamos con lo que es del year to date, estamos con bajas cercanas entre el 15 y el 20%, bastante rápido. Fíjense que el S&P y el Dow Jones limpiaron subas de hace un año, o sea, se comieron todas las subas de hace un año con volúmenes bastante considerables. Entonces, por ese lado, venimos bastante rápido, muy acelerados con todo esto, hasta lo que vimos el viernes y el martes. ¿Sí? Viernes pasado y este martes vimos un poco de recuperación que continuó el día de ayer. Más que nada lo que estamos viendo es un pequeño rebote. Por ahora, lo que es, como vimos en la charla anterior, la mayoría de los bancos se mantienen optimistas para lo que es el fin de año, ya que hablan de una recesión. Me parece que ya no hay dudas, no hay una forma de esquivar, de no mencionar una recesión de Estados Unidos en este contexto, pero una fuerte recesión que va a ser muy corta. Ellos lo pronostican muy corto y es más, hasta ven los rebotes bastante agresivos por todos los paquetes de ayuda que estamos teniendo. Ya al principio de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, hizo un anuncio de que iba a asegurar que la liquidez se encontrase en mercado, que no iba a faltar la liquidez, que no nos preocupemos por eso, y por ende
aseguró programas de recompra de acciones. Pero luego, hacia fines de la semana pasada, vimos que la Fed vio que tenía que ser más agresiva todavía y mostró planes de recompra de activos bastante agresivos. Hasta incluso hablan de un easing cuantitativo, un relajamiento cuantitativo, una recompra de activos por parte de la Fed, que habla de cantidades infinitas. O sea, habla que va a haber dinero, que no va a haber problema, que se va a asegurar la liquidez, que va a haber recompra de activos de deuda corporativa para ponerle un poco de piso, y que no va a haber límite. En ese caso, no va a faltar la liquidez. La Fed nos pide que estemos tranquilos, y luego viene lo que es el impulso no solo monetario, sino fiscal. Ya hablaron de paquetes de ayuda, de distintos paquetes de ayuda que el Congreso y Senado de Estados Unidos tienen que aprobar. Kudlow, que es un asesor económico del Consejo Económico de Trump, ya avisó que el paquete puede ser de hasta 6 billones de dólares. Billones en español, trillions en inglés. Es un número bastante considerable, considerando que 6 billones es más o menos un 30% del PBI de Estados Unidos, del último dato de PBI de Estados Unidos que tenemos. O sea, es muchísimo dinero. La verdad es que es un paquete importantísimo. Esta semana ya vimos que aprobaron el primer paquete de 2 billones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo aprobaron en el Congreso y en el Senado. Hubo algún que otro roce entre republicanos y demócratas por cómo se deberían dar los pagos por seguros de desempleo, pero ya eso aparentemente fue resuelto. Y ayer tuvimos el dato de desempleo, el peor dato de desempleo, de pedidos de seguro de desempleo de la historia de Estados Unidos. Fueron 3,26 millones de pedidos de desempleo. Es un número bestial, la verdad que bestial, y Estados Unidos no tiene cuarentenas tan duras como otros países. Las zonas más afectadas sí están en cuarentena. Se habla de que entre un 60 y un 70% de los infectados están en la ciudad de Nueva York, y luego tienen el estado de Washington. No confundir con Washington, D.C., la capital. El estado de Washington es uno que está hacia el norte, al noroeste del país, lindando con Canadá, es donde está la ciudad de Seattle. O sea, está muy afectado, y Nueva York también está muy afectado. El resto del país está todavía en mucho riesgo de contagio, porque no hubo un corte de lo que son los vuelos internos en Estados Unidos. Una medida, una falta de medida, que se critica un poco al gobierno de Donald Trump, que bueno, que eso en tal caso podría esparcir un poco más el virus en todo el país. Mientras que ciudades como Nueva York y San Francisco se encuentran en cuarentena, en lockdown. Eh, por ese lado, bueno, un poco lo que es los comentarios de este gran paquete de ayuda de Estados Unidos a su economía hicieron que el mercado al menos pegue un rebote. Esto no significa que hasta acá llegó la baja, ¿sí? No es una cuestión de que decimos, listo, ya está todo solucionado, curamos el virus a fuerza de política monetaria expansiva y fiscal, y ya está, digamos. O sea, todavía tenemos el problema de que Estados Unidos está acelerando en casos, no llegó al pico todavía, y viene a un ritmo bastante acelerado, ¿sí? No es despreciable el ritmo al que vienen acelerándose los casos en Estados Unidos, que hoy en día es un poco lo que está manejando el mercado, ¿no? Un poco lo que se está viendo de que esta posible rápida recuperación y recesión muy corta se ve por todos estos paquetes de ayuda y toda esta política monetaria expansiva que puede ayudar a salir muy rápidamente de la recesión. Por eso se ve que, si bien va a ser muy dura, muy profunda la recesión posiblemente en los primeros 3 trimestres del año, lo que sería el primer
trimestre, el segundo ahora hasta junio, y luego un poquitito más, quizás un poco menos abrupto que lo que se ve ahora en el segundo trimestre, y luego una recuperación bastante fuerte. Los números que se ven un poco en estimaciones de algunos analistas son bastante sorprendentes, muy optimistas en recuperación, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. O sea, vemos cifras de recuperación respecto de un nivel destrozado, obviamente, ¿no? Por recesión, de 2 cifras en países desarrollados. O sea, estamos viendo que algunos lugares ven rebotes de 20%, lo cual es bastante alocado. Yo no sé si personalmente comparto ese optimismo, pero lo que veo es que hay muchos instrumentos para asegurar de que esta recesión sea relativamente corta. En lo que es tasa, como habíamos dicho, la Fed bajó bastante la tasa, pero todo este impulso de gasto fiscal hizo que se ponga un piso, ¿sí?, a la tasa del gobierno de Estados Unidos. Esto lo que están viendo es eh, la tasa de los bonos de la tesorería de Estados Unidos, no de la Fed, del gobierno de Estados Unidos, a 10 años, ¿no? Y vemos cómo veníamos entre 1,5 y 2 durante la última parte del año pasado, cuando parecía que el mercado estaba previendo quizás que se mantenga una tasa no tan alta como se veía antes, que habíamos llegado a casi 3% en estos bonos, pero luego con todo esto y con todo este impulso monetario y fiscal, vimos que cayó bastante la tasa hasta casi tocar el 0,5% para luego rebotar por, bueno, un poco de esto de cómo se va a financiar todo esto. Ya parte de lo que se decía del estímulo fiscal se va a financiar con bonos a 25 y 50 años, lo cual hizo que las tasas más largas que la de 10, esto es un parámetro, un termómetro que se toma la tasa de 10 años, pero las más largas están un poco más altas, mientras que lo que es tasas de T-bills, ¿sí?, de treasuries, como también se suele llamar, a menos de un año están en niveles por debajo del cero, ¿sí? Están rindiendo negativo, y algún que otro broker tiene problemas porque por cuestiones de compliance no puede vender a tasa negativa, ¿no? Lo que es menos de un año, todo en tasa negativa. Hay un poco de vuelo a la calidad, que se está yendo bastante a lo que es estos instrumentos de tesorería. Eh, en parte, lo que se habla es instrumentos de tesorería cortos, muy cortos, para gente que tema que todo este cimbronazo fuerte que le está pegando la economía de Estados Unidos haga que algún que otro banco pueda llegar a tener problemas financieros, y suena medio fuerte decir que quiebre un banco, pero que tenga algún que otro desliz, ¿sí? Entonces están tratando de dejar la menor cantidad de cash posible en cuentas, y un poco impulsa a toda esta situación de tasas bajas a ir por debajo del cero. Entonces, eso es parte de lo que se está hablando, pero por ahora esta tasa se mantiene por encima del 0,5, más que nada por cómo va a ser la financiación del gran paquete de ayuda que prevé el gobierno de Estados Unidos. En lo que respecta a commodities, acá un poco nuestros clientes de granos quizá estaban esperando ver un poco de esto. Esto es maíz, ¿no? Sí, maíz, acá tenemos en blanco, es el maíz Matba Abril, en naranja tenemos al maíz Mayo, Estados Unidos, para poder comparar uno con el otro, si bien no es la misma posición, pero es la más adyacente que tenemos entre Matba y Chicago. Y vemos que por cuestiones de logística y temas internos, el maíz local en abril está más caro que en Estados Unidos, ¿no? Abajo en lo que es esta parte verde que vemos acá abajo, está el ratio entre uno y otro, si es precio local sobre precio de afuera. En general, esto está un poco por debajo por temas de retenciones, pero la falta de maíz en lo que es abril está generando un poco de
temor en el mercado, y por eso justamente se está pagando un poco más caro en lo que va de esto. Si vemos un poco lo que es el maíz afuera, en lo que es el maíz mayo, ¿sí? La línea naranja acá, vemos que todavía está bastante lateral y pegó una baja ante todo este tema de la inminente recesión de Estados Unidos, que no se ve, o sea, que no se ve en lo que es soja, ¿sí? Acá sí vemos lo que es soja, Chicago, mayo en naranja, y soja Matva, mayo en blanco. Tenemos que la soja ya empezó a rebotar, ¿sí? Vemos que tanto la local como la Chicago ya empezaron a rebotar, pero había bajado bastante más que el maíz, ¿no? Acá si lo vemos, esto es un año para atrás, la soja Chicago la tenemos casi 7%, 6,50% abajo, mientras que la local la tenemos 7,50 abajo, un poco esto es por el aumento de retenciones, pero también vemos que acá en este gráfico, ¿sí? Que es el precio de la soja local dividido el precio de la soja extranjera, que debería más o menos reflejar la diferencia de retenciones, fletes, primas de entrada al Golfo, tenés varias cuestiones, pero si lo hacemos teórico respecto de la retención nomás, estamos en 71,5%, entonces seguimos un poco por encima de lo que sería el precio teórico de Chicago menos las retenciones aplicables. En este caso, incluso podría ser un poco menos del precio teórico, porque al estar en cosecha se ve que puede haber algún que otro problema logístico. Primero que todo, ante toda esta situación local, el intendente de Timbúes decidió cerrar el puerto porque los marineros que venían en los buques podían llegar a generar focos de contagio, porque se bajan, van a kioscos, salen a hacer compras, pero rápidamente al intendente de Timbúes, después de un par de días, revocó esa decisión y el puerto habla igual, nada más que no los dejan bajarse de los barcos. Entonces, por ese lado, vemos que la soja afuera recupera, acá recupera un poco, una prima acá tenemos por el tema del problema de logística de embarque, pero también tenemos lo que es la cuestión de por qué rebota afuera, y afuera rebota un poco porque China ya está terminando con todo este problema del coronavirus, y aparentemente estuvieron empezando a ojear mercados de Estados Unidos para comprar soja, y hasta en algunos lados, algunos analistas de Chicago hablan de posibles compras de maíz, que en general el maíz Estados Unidos se lo come todo, lo hace etanol. Por ese lado vemos que puede llegar a suceder este año. En este caso vemos que por ahora la soja rebota bastante y rebota un poco con los mercados, pero ante también esta posible compra, las posibles compras de China, que estamos viendo ahora en estos últimos días. Y acá en lo que es lo local, lo que es el ámbito local, vemos que más que nada las lluvias estos días quizá dificulten un poco las labores de cosecha, más que nada de soja, pero se sigue trillando sin problemas. Algún que otro pueblo en particular, con algún que otro caso, está cerrando los pueblos, pero en general lo que es actividad agropecuaria está funcionando porque está exceptuada por el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández. En este caso están funcionando muchas, la cosecha se está haciendo regularmente, solo que los camiones no pueden parar en el pueblo o no pueden entrar al pueblo, sino que directamente van a lo que son acopios o campos, directamente a buscar. Otra cosa, bueno, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también mantiene su estimación de 52 millones de toneladas para soja y 50 para maíz, por ahora. En lo que es petróleo, un poco para comentar otro commodity, tuvimos unas semanas bastante agitadas, ¿no? Ajetreadas. El petróleo se
desplomó luego de lo que vimos de los saudíes diciendo que ellos no tienen problemas en tener un precio bajo, que van a hacer lo que tengan que hacer para recuperar su market share, y que bueno, todo esto es un problema contra el fracking. O sea, esto de los mercados que tenían una demanda bastante diezmada por China parada por el coronavirus en su momento, ahora Estados Unidos, parando un poco más, empujó aún mucho más al mercado y puso en problemas a varias empresas petroleras de Estados Unidos, porque se dedican más a lo que es el fracking, y el fracking necesita un precio de equilibrio un poco más alto del que vemos. Y muchísimo más alto del que vemos hoy, ¿no? O sea, ayer lo estábamos cotizando en $23, pero esto llegó hasta $20, que no pudo volver a romper. La verdad que eso por ahora mantiene un piso por ahí. Veremos cómo interactúan los saudíes y los rusos en este caso, para ver si arreglan un poco su situación y pueden volver a un acuerdo con la OPEP. Pero bueno, en lo que va del año el petróleo cayó un 62%, como se puede ver acá. Pasamos de $60 a $23 con poca escala, digamos, ¿no? O sea, fíjense que al principio llegamos hasta los $50 sin mucho problema, y después de 50 a $20 fue casi sin escala. Así que esto acá empeoró bastante la situación de caída de los mercados accionarios, y también empeoró un poco lo que era la situación de la soja. Si bien la soja, como habíamos mostrado acá, permiso, la soja, como habíamos mostrado acá, no cayó tan abruptamente con lo que fue el mercado accionario, sino que ya había empezado a caer en enero por toda esta situación de que el coronavirus en enero fue bastante más preponderante y generó, bueno, un freno en la demanda de los productos a Estados Unidos, y además veníamos del tema de la guerra comercial, que también había generado un pequeño freno en demanda. Otra cuestión que me parece interesante recalcar es, he estado viendo este gráfico por varios lados, y es la cantidad de dinero en money markets, ¿sí? en fondos de mercado de dinero, en fondos bien conservadores, cortos, de liquidez, para manejar liquidez más que nada, en Estados Unidos, y dicen, bueno, estamos en niveles, ¿sí? nominales similares a los de la crisis del 2008. ¿Sí? Entonces, estamos tan líquidos como en la crisis del 2008. Eso, bueno, algunos lo toma como un posible argumento alcista, de decir, bueno, ya estamos todos bastante líquidos, el mercado no puede caer mucho más, y ante todo este poder de liquidez, ante un rebote, el rebote podría ser muy agresivo. Eso es verdad, podría pasar, pero en todos estos años, entre el 2008 y hoy, estos 12 años, hubo bastante emisión por parte del gobierno de Estados Unidos, la política monetaria fue bastante expansiva. Entonces, si uno lo ve en términos del Producto Bruto Interno de Estados Unidos, el GDP, esta es la serie en amarillo, el GDP trimestral de Estados Unidos al último dato, el 31 del 12, y el mismo indicador que veíamos recién de dinero en money markets. Abajo, si ponemos el dinero en money markets en términos del Producto Bruto Interno, vemos que no estamos ni por asomo en los mismos niveles relativos que en 2008. ¿Sí? O sea, esto casi que tendría que duplicarse para estar un poco por encima. Si bien este último dato en verde que tenemos acá abajo no refleja las subas de este año, porque el último dato que tenemos de PBI es al 31 del 12, la verdad es que no veo que estemos viendo los mismos niveles de liquidez que en ese momento. O sea, no digo que esto no vaya a volcarse quizás rápidamente ante un rebote, pero que no nos apuremos a tomar decisiones con los niveles de liquidez, porque no necesariamente son los mismos, y relativamente ya de por sí no son los mismos. En lo que es un poco monedas por movimientos del peso, nosotros estamos viendo en verde lo que es el contado con liquidación, ¿sí? Y lo que es en blanco, acá abajo, la pequeña rampita,
es lo que es el dólar oficial del mercado único y libre de cambios. O sea, el dólar que se tradea quizás contra el Banco Central. Vemos que en lo que va del año, ¿sí? Esto es desde el 31 de diciembre a hoy, el contado con liquidación sigue una tendencia un poco alcista, quizá un poco lateral, y estos últimos días estuvo cayendo un poco luego de que muchas empresas, por lo que se comenta, están tratando de salvar la situación de la cuarentena local, eh, vendiendo dólares como para poder afrontar algunos pagos ahora a fin de mes. Este número del 95 no es correcto porque el sistema Bloomberg lo que hace es toma la cotización del lunes, mientras que acá no operó, se lo compara contra el viernes y no es correcto, pero siempre estuvimos en niveles de 90, un poco por debajo acá, mientras que lo que es el oficial en ningún momento se mosqueó y en ningún momento apuró a tratar de seguir la depreciación que tuvo en el año el, el contado con liquidación, ¿sí? Pasamos de 75 a 90 casi, mientras que en el oficial pasamos de 60 a 64. No es, no lo está siguiendo mucho, no vemos que se estén apurando mucho por parte del Banco Central de Corrección, se corren algunos días 15 centavos, algunos días 19 centavos, entonces no están siguiendo lo que es la devaluación en un mes, si esto es un mes para atrás, de países de la zona u otros países emergentes, ¿no? Estos son todos emergentes, y vemos que en este caso vemos al peso argentino oficial retrocediendo 3,25%, o sea, una suba del dólar, digamos, y lo que es Brasil, lo vemos 10% arriba, que estuvieron peleando para no pasar de los 5,15 reales por dólar, el peso colombiano, el rublo ruso, 15% sobre el peso mexicano. Entonces, por ese lado acá no estamos siguiendo para nada lo que es la región. Entonces, esto en algún momento quizá podría llegar a, eh, a tener alguna acelerada en un momento. Por ahora, lo que es el Banco Central, ayer se dice, todavía no tenemos el dato oficial, algunos están comentando que ayer el Banco Central volvió a comprar dólares, después de vender dólares durante mucho tiempo, que volvió a comprar, lo cual es curioso, pero bueno, habla de que quizás si ahora empiezan a comprar de nuevo, tengan un poco más de aire para mantener esta posición hasta que bueno, termine la cosecha y puedan terminar de comprar parte del flujo comercial que se venga. Si uno ve futuros, los futuros, acá tenemos los ajustes para más adelante, vemos que para marzo estamos hablando de 64,54, mientras que ayer el mayorista fue 64,22,95. El cierre del futuro probablemente sea ahora el lunes 30, que los mercados van a abrir, así que tenemos más o menos unos 30 centavos hasta el cierre, mientras que lo que es abril se ve en 67,30. ¿Okay? Entonces, a 67,30 tenemos un poco más de recorrido para que esto baje, son más o menos 3 pesos que podría bajar en el mes. Si el gobierno no decide en algún momento seguir un poco la depreciación, o sea, tenemos la oportunidad de seguir la depreciación y no se ve al Banco Central muy apurado por tomarla por ahora. El volumen fue ayer, por ejemplo, de 300.000 contratos, son más o menos 300 millones de dólares. Es un volumen no muy alto para cuando el mercado se pone bastante movido, pero dentro de todo es mejor que en otros momentos, como el que veíamos a fines del año pasado, en que el mercado operaba menos de 200.000 contratos por día. También podemos decir que hace un par de semanas te operaba entre 400 y 500.000 contratos por día, pero bueno, esto es un poco la situación, ¿no? O sea, la primera situación ayer, la primera posición cerró ligeramente positivo, casi neutro, mientras que las demás posiciones van tratando de ajustarse a lo que es la cotización oficial. Nuevamente, esto es muy impredecible, entonces el Banco Central puede poner el pie en el acelerador de la depreciación y nosotros no podemos saber cuándo puede llegar a pasar. Entonces, estas coberturas a tasas nominales, ¿sí? Esta línea verde más clara son las tasas nominales,
vemos que parecen un poco altas para lo que son otras tasas de la economía, pero también lo que no sabemos es cuándo puede llegar a pegar la acelerada el Banco Central y hasta dónde lo puede llegar a tirar, digamos. Y en lo que es repercusiones en mercado local, lo que es más accionario y de bonos, tenemos al Merval, según el contado con liquidación, si el Merval en dólares, vemos que de los $400 que en su momento fueron algún tipo de barrera, de piso que venía respetando, se cayó. Digamos, y fue casi también que sin escalas hasta $250, y recién ahí, por un poco de aire mundial, empezamos a subir. Acciones que tuvieron, por ejemplo, que se habla ahora hoy en día, en boga, que se comenta, YPF que recuperó 90% en dólares respecto del piso. Ok, sí, pero no es tanto quizás eso por la situación del coronavirus mismo, o sea, está bien que aporta a la gran caída que tuvo YPF, pero también viene por el lado de que el petróleo también dejó de caer, o sea, YPF es una acción que no solo le afecta el coronavirus, sino que también le afecta la situación del petróleo. No nos olvidemos un poco de eso, y que en tal caso yo particularmente me pondría un poquito más alcista, y si tuviese que hacer una apuesta en equity, lo haría más a acciones de afuera, o más que nada a índices de afuera, no tanto acciones en particular, como para diversificar un poco más de riesgo, porque no sabemos quiénes son afuera los que pueden bancarse mejor esta situación y quiénes pueden llegar a caer. Ya el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a darle un rescate a Boeing, la aeronáutica, así que me parece que veo mejores relaciones riesgo-retorno afuera, en los mercados afuera, que en los locales. Obviamente el rebote local, de haber un rebote fuerte mundial, también se va a ver reflejado, excepto que las situaciones locales se pongan mucho más complicadas, pero un rebote por correlación puede llegar a tener. Pero ante el riesgo de que la situación local siga complicándose, porque ante esta cuarentena que estamos teniendo, no hay mucho espacio en la economía para más recesión, veo mejor relación riesgo-retorno en lo que es el mercado de afuera. Bueno, nosotros con LBO podemos operar para el que quiera ir más que nada a mediano plazo, porque nuevamente, como decíamos antes, no estamos seguros de que esto haya marcado un piso total, pero para ir comprando muy de a poco, hasta un 10% de la posición por mes, digamos, podría darse, y para montos quizá de un poco más por encima de 5 o 10 mil dólares para operar afuera, nosotros lo podemos hacer, y hemos estado viendo algún que otro ETF que opera offshore de Estados Unidos y que no tenga doble imposición de impuestos, eso pueden hablarlo con los asesores comerciales, pero considerar ahí el tema de las comisiones para que, bueno, montos más pequeños quizá tengan ahí algún problema con el tema de cuánto es lo óptimo a destinar. Eso los comerciales los pueden ayudar bastante más. En lo que es riesgo país, y si no, para el que quiera seguir operando dentro, hay que buscar quizá un poco más de liquidez en lo que es CDRs, ¿sí? Los certificados de depósito argentino, y que en tal caso se puede sin problemas meter desde acá, pero la desventaja del CDR es que es sobre acciones en particular y no sobre índices como se puede hacer con un ETF. Entonces directamente se puede comprar CDR de Coca-Cola, de Apple, si se consigue un poco, se ve un poco la liquidez en mercado, sin tener que pagar los costos de la operatoria afuera. Pero nuevamente estamos apostando a empresas individuales y no a índices diversificados. Riesgo país explotó, reventó, digamos, subió a niveles de lo que se veía en 2001, no 2002, 2002 fue más alto, pero luego de lo que fue la crisis del diciembre de 2001 estábamos en
el nivel está incluso un poquitito más bajos, pero bueno, esto se da porque el otro día, bueno, habló el ministro Guzmán, no dio ninguna propuesta para reestructuración, se esperaba alguna propuesta o algún ya camino un poco más allanado, según el mismo cronograma que habían planteado el Ministerio de Economía, pero bueno, obviamente con todo este problema mundial es un poco ya comprensible que se retrasen un poco las negociaciones, pero bueno, ahora entre el abril y mayo se vienen pagos muy importantes en dólares, ¿sí? Y alguno que otro en pesos, que pueden llegar a poner en problemas al pago de algún que otro bono, ¿no? O sea, hay bonos que pagan interés, que es una torta de interés lo que habría que pagar, y además también, entre todos los intereses de todos los bonos, además hay alguno que otro que paga capital, ahora en mayo, amortización. Entonces, por ese lado, los bonos, algunos están cotizando a paridades del 25-30%, por una cuestión que la verdad se puede llegar a ver que se presione más a una situación de default por falta de tiempo, porque bueno, el país en este momento está destinando muchísimos recursos a tratar de morigerar los efectos de la cuarentena en la economía, como lo comentó anoche Alberto Fernández en una entrevista en la TV pública, y en tal caso eso puede llegar a ser problemático si tenemos que afrontar los pagos de deuda y los pagos de expansión fiscal, digamos, ya que no tenemos tanto aire como algunas naciones europeas para poder hacerlo, como está haciendo Alemania, por ejemplo. Entonces, por ahora se ve un poco de escepticismo sobre la situación de la deuda en Argentina. Eh, bueno, habiéndome pasado un poquito de tiempo, bueno, comentarles que ya este es el final, y bueno, espero que les haya servido.